Y hoy precisamente estamos iniciando este tránsito hacia la nueva normalidad. Para hablar al respecto, le agradezco mucho que se enlace con nosotros. Quien ha sido de verdad nuestra guía en este asunto es el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Francisco, buenos días. Gusto estar con tu auditorio. Te agradezco que tomes esta llamada. ¿Cómo nos ves? Sin duda hay todavía 31 de 32 entidades que siguen en semáforo rojo, pero yo cada día empiezo a ver más gente en la calle y, como dirían los clásicos, tengo miedo. Sí, mira, todavía no estamos para hablar de fechas, literalmente, pues vamos para arriba. No me preocupa tanto la gente en la calle. La gente en la calle difícilmente se contagia, Francisco. O sea, esto necesita tiempo, pero espacios cerrados sobre todo. Lo que preocupa son los espacios cerrados. El transporte público, un vagón del metro, varias personas en el mismo vehículo. Eso es más peligroso. Oye, ahora, como tú lo estás hablando también, y el transporte público es muy importante, lo hemos visto. Acabo de presentar una nota de una persona que al parecer tenía dificultades para respirar y lo fueron sacando del metro. Y vimos alguna adecuación también del propio metro, en donde va a haber ya un poco más de distancia, como si estuvieras llegando a un aeropuerto. ¿Y tú crees que esto va a funcionar? Porque ahorita andamos más o menos como en un 30% del aforo del metro. Pero cuando esto ya sea el metro de todos los días, pues creo que lo que tenemos también es que acostumbrarnos, ¿no?, a salir de casa con mucha más anticipación. Sí, mira, es evidente que en la medida que se incremente el transporte público, sobre todo, porque hay dos lugares donde te ganas el virus. En casa, cuando alguien entra, por eso siempre la casa tiene que estar bien ventiladita. Esto se va al aire y lo respiras. Además de la higiene de manos, lo que se ha dicho, no tocarse ojo, nariz, boca. Pero algo que no se insistió lo suficiente es que la casa debe estar bien ventilada. Quienes llegan y empiezan a hablar, generan una nubecita y esa nubecita la respiramos todos si no está bien ventilada la casa. ¿Y cómo vas a ventilar bien el transporte público? Pues las ventanas del metro abiertas, evitarlo en lo posible. Una de las mejores medidas es evitar el transporte público. Pero si se va a incrementar, una cosa que tiene que tener la autoridad es la capacidad de detectar tempranamente a los enfermos y a sus contactos, y eso yo no lo veo tampoco. No estamos haciendo todavía pruebas, ni las vamos a hacer, porque pues eso ya fue una determinación de las autoridades que se ha seguido y así van a seguir. Alejandro, para tener una nueva normalidad o una normalidad, a mí me parece que tendrían que pasar una de tres cosas. La primera, el tener ya un tratamiento determinado que sea perfectamente, válido, perfectamente efectivo en el tratamiento del COVID-19. Dos, el que pueda existir una vacuna. O tres, como tú lo dices, que se hagan muchas pruebas o que tengamos una prueba que sea mucho más rápida. Por ahí están desarrollando algo que a través del olor se puede detectar si hay COVID-19 y que resulta ser, dice el estudio que leí, más eficiente que las pruebas que se están haciendo ahora de este raspado de nariz y de paladar. ¿Esto es cierto? ¿Tú coincides con esto o no? No, mira, nada sustituye todavía la prueba de nariz y paladar, como dices, que es la prueba de PCR. Todas las demás se comparan contra esa. Y las pruebas de anticuerpos que se toman en sangre necesitan que pasen por lo menos unos 10 o 15 días. Entonces, al principio no te sirven, porque tienen eso que se llama el periodo de ventana y necesitas un tiempo para que se formen los anticuerpos. Por desgracia, no hay de otra. El modelo está dado, Francisco. Lo han hecho algunos países como Corea del Sur. En Corea del Sur siguen teniendo problema, porque en un descuidito de los bares, por ejemplo, empieza a salir, pero se dan cuenta y pues vuelven a cerrar los bares. Porque esto va a ser así, como en las fiestas. Toca la orquesta, te levantas a bailar. Digo, los que bailan, porque yo no bailo, pero deja de tocar la orquesta, te vuelves a sentar. ¿Y cómo vamos a saber si vamos a ciegas? Es lo que yo todavía no me explico. ¿Cómo estamos ya hablando de volver a una normalidad que está bien? El país no puede estar cerrado, pero si no lo estamos midiendo, ¿cómo le vamos a hacer para que abajo de una nave industrial 1000 personas estén trabajando y no sea la primera vez que te das cuenta cuando ya los tienes enfermos y en terapia intensiva algunos de ellos? Entonces hay que estar midiendo, si no, no va a haber manera, así de fácil. Oye, esto lo puede, por ejemplo, tomar en sus manos el propio empresario, decir, a ver, yo voy a reabrir, voy a tener, por supuesto, aquí una situación porque es una de las industrias prioritarias, pero yo no voy a dejar que mi gente se infecte. El propio empresario lo puede hacer, eso es válido, en dónde se pueden tener las pruebas, Claro. ¿es legal o no?
Es legal. De hecho, el empresario tiene que tomar esto en sus manos. Primero, esto tiene que ser regionalizado y sectorizado. Los gobernadores. Si un gobernador está esperando que la federación le pinte su estado de color y que él sepa con lo que le diga la federación, perdón, pero está perdido aquí. Vamos a ver cuáles son los gobernadores que pueden con el paquete y cuáles no. Los gobernadores tienen que estar en coordinación con su secretario de salud, su ministro de salud y con los empresarios de la región, para estar midiendo, facilitárselos. No se les puede dar gratis, pero tienes que facilitarle al empresario cómo probar a sus trabajadores. No a todos, no se necesita a todos. Si tienes 1,000, pues puedes hacer un programa de muestreo de algunos 15 o 20 por semana para que te des cuenta antes de que ocurra un desastre, una tragedia, como ha ocurrido, por ejemplo, en la industria de la carne en los Estados Unidos, que cuando menos se dieron cuenta tenían miles de enfermos, o miles de infectados y luego miles de enfermos y algunos de ellos gravemente, otros muertos y otros en terapia intensiva. Así va a ser si no medimos. El modelo está dado, esto lo tienen que tomar en sus manos los gobernadores y, como tú dices, los propios empresarios, porque si no va a ser un desastre. Ahora, Alejandro, según lo que entiendo, esto va a ser ensayo y error, ¿no? O sea, como tú dices, nos paramos a bailar, nos sentamos, vemos cómo va la cosa, pero tenemos que ver si bailamos bien o no. Tiene que haber video, ¿no? Si bailamos bien, y esas serían las pruebas. Sí, tienes que estar probando, pero bueno, hay otros indicadores, no nada más las pruebas, porque luego los que abogamos por las pruebas, luego nos dicen, ustedes todos quieren puras pruebas. No se trata nada más de pruebas. Hay otros indicadores. ¿Cuántas camas de terapia intensiva tienes? ¿Cuántas camas están ocupadas? ¿Cuánta de la gente que está asistiendo a los hospitales o a los servicios médicos acude por problemas médicos? ¿Qué proporción de ellos tienen el virus? Esos son muestreos, porque cuando te digan, a ver, ya puedes volver a trabajar, la verdad no te están diciendo que ya se resolvió el problema, porque ese problema, como bien dices, mientras no haya vacuna, no se va a resolver. Lo que te están diciendo es, mira, ya hay una cama para ti en terapia intensiva por si te enfermas. Es básicamente lo que te están diciendo. Y eso lo tiene que estar midiendo el gobernador, su secretario de salud, sus presidentes municipales, porque tú no puedes pintar todo un estado de un color, eso es absurdo. O sea, yo vivo, por ejemplo, en Guanajuato, no me digan que todo está en rojo o todo está en verde. No, el estado es muy diverso, sus regiones son muy diversas, sus sectores son muy diversos, el educativo, el cultural, el industrial, el comercial, el de servicios. No puedes pintar todo un estado de un color, eso es absolutamente absurdo y no va a funcionar. Va a ser como las llamadas a misa, pues va a ir el que quiera y el que no. Eso va a ser un semáforo absolutamente inútil, para llamarlo de otra manera. Alejandro, yo quiero que la gente le quede muy claro que en este momento tenemos que seguir con las mismas medidas, o sea, la higiene casi pues obsesiva de las manos, lavar las manos, no tocar las zonas húmedas de la cara y además ahora si vamos a recibir en esta nueva normalidad gente en la casa, como tú bien dices, que esté ventilada para que estas gotúsculas se puedan dispersar de forma inmediata antes de contagiarnos, ¿no? Así es, higiene de manos otra vez, eviten las aglomeraciones, pero sobre todo eviten espacios cerrados. Usen su mascarilla, no se toquen ojos, nariz o boca. En casa, los que vuelvan. Si hay alguien encerrado en casa porque tiene un grupo de alto riesgo de complicarse, guarden su distancia con esa persona en casa, pero abran las puertas, abran las ventanas para que circule el aire. Inclusive si en un ventilador, en una ventana, el aire para afuera, que se forme una corriente para que no estén respirando el mismo aire viciado las personas que están allá adentro y a las que les llevamos la infección. A ti a lo mejor no te pasa nada, pero vas a llevarle la infección a quien se puede enfermar gravemente en casa. Claro. Alejandro, finalmente, nada más, el asunto de las cifras, ¿cómo las ves? Ya estamos por llegar casi a los 10,000 muertos, estamos ya cerca de los 100,000 contagiados. ¿Cómo ves las cifras? Mira, son una subestimación, Francisco. Yo no digo que sea a propósito. Si bien sabemos que por ejemplo, la vigilancia centinela que se hace, pues va a detectar a muy pocos. Entonces, 10,000, pues no, si en México ya somos 127 millones de habitantes y ya se infectó el 1 o 2%, pues ya tenemos 1,5 millones, 2 o más millones de personas infectadas. Que ahora, no lo saben muchas, ¿no? No son tampoco muchas, porque cuando pase la primera oleada, pues deberá haberse infectado, ojalá ya por lo menos el 10% para que tengas alguna inmunidad de rebaño. Pero yo creo que no va a ser arriba del 10%. Fíjate, este virus es capaz de crear grandes destrozos, un caos, con infectar a menos del 10% de la población.
Quiere decir que cuando pase la primera ola todavía nos faltan 100 millones de mexicanos. Entonces, hay que acostumbrarnos a vivir con eso y lo vamos a tener que estar midiendo y vamos a tener que volver de manera muy racional, con mucho cuidado y sabiendo que eso llegó para quedarse y que si en efecto queremos abrir la economía lo tenemos que hacer, pero tenemos que ser más inteligentes que el virus. No le podemos poner agendas al virus. El virus tiene su propia agenda. No le interesa si queremos volver a trabajar o queremos ir al cine. Él tiene su propia agenda y tenemos que ser más inteligentes que él. Pues Alejandro Macías, como siempre, te agradezco mucho que has sido de verdad nuestra guía durante toda esta pandemia. Te agradecemos mucho los consejos, los conceptos y tu conocimiento. Gracias, querido Alejandro. Que te vaya muy bien. Gusto estar con tu auditorio, Francisco. Igualmente, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado de lucha en contra de la H1N1, por supuesto, la influenza H1N1. Vamos.